Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda Clavijo, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional y actualmente docente de la UNAD. En cuanto al primer interrogante, las principales acciones o procesos que en los que he tenido experiencia dentro del ámbito de la psicología organizacional han sido los procesos de reclutamiento y selección de personal, desarrollo y capacitación de colaboradores y algunas actividades de apoyo al área de bienestar laboral en empresas como el Hospital Santa Clara y Compensar en Bogotá. Bueno, el componente ético a nivel disciplinar dentro del contexto organizacional es transversal a todos los procesos en los que se trabaja, desde un reclutamiento y selección de personal donde se garantice la transparencia, la objetividad dentro del proceso de selección para al final evidentemente pues hacer una selección del personal idóneo para el momento específico y para el cargo requerido dentro de una empresa en particular. De igual manera, procesos de formación, de capacitación y de bienestar, donde elementos como la confidencialidad de la información en los casos de casos a nivel disciplinar o a nivel personal que están atravesando los colaboradores dentro de la empresa, pues va a ser relevante también esos principios desde el punto de vista ético. Digamos que eso en términos generales, de manera más específica, en reclutamiento y selección, un proceso de evaluación integral de acuerdo al código deontológico y bioético de nuestra formación, que exige que estos procesos pues sean rigurosos, incluyan diferentes tipos de técnicas y herramientas dentro del proceso de selección, de tal manera que podamos al final reconocer las diferentes dimensiones que abarca un ser humano y en función pues de las competencias específicas de acuerdo al cargo en particular al que va a aplicar la persona. Muchas veces cometemos el error dentro de los procesos de selección de hacer de pronto muchas preguntas relacionadas con el ámbito familiar y personal del candidato, y es claro que pues hoy en día frente a la mirada de las competencias dentro del entorno laboral, es necesario que ese proceso de evaluación esté enfocado precisamente en esas competencias específicas para el cargo al que está aplicando el candidato. En ese sentido, pues evitar esos sesgos de percepción, sesgos cognitivos que puede llegar a tener el profesional dentro de ese proceso en particular, que es bastante sensible. Bueno, yo creería que muchas veces se termina haciendo una aproximación bastante ecléctica, es decir, integrando diferentes enfoques psicológicos en función de las estrategias o aportaciones que se tengan desde la psicología organizacional y en función también de la filosofía empresarial. Yo diría que hay elementos desde lo cognitivo-conductual que a través de la evidencia científica, empírica, han demostrado un soporte importante dentro del ámbito organizacional, en el caso, por ejemplo, de los refuerzos para mantener esos comportamientos o buen desempeño que se espera del colaborador, pero también miradas como el humanismo aportan a encontrarle un sentido mayor a lo netamente laboral, desde solo la tarea, por ejemplo, para encontrar otros elementos adicionales, como en el caso del salario emocional, que favorezcan esa autorrealización de los colaboradores. Podría también pensar en ese enfoque sistémico para reconocer que el colaborador no se puede ver de una manera aislada, sino que hace parte de diferentes sistemas
interdependientes entre sí a nivel familiar. Y por eso hoy en día ramas o elementos como la conciliación de la vida laboral y familiar cobran importancia dentro de la psicología organizacional. Entonces yo creería que por lo menos esos que acabo de mencionar son importantes y los tengo en cuenta dentro de los procesos en mi trabajo en psicología del trabajo y las organizaciones. Bueno, de aquí depende de su proceso en el que nos encontremos. En el caso de reclutamiento y selección de personal, se trabaja mucho todo el tema digital, por ejemplo, se habla de la selección 4.0 y cómo a través de las redes sociales identificamos ese personal idóneo para, o candidatos idóneos para los cargos que se están buscando, obviamente dentro del proceso de selección de personal y de evaluación psicológica en ese ámbito, pues integramos pruebas psicotécnicas, pruebas técnicas para el área específica que obviamente nosotros como psicólogos muchas veces no desarrollamos, pero sí asesoramos a las diferentes áreas de la empresa, de tal manera que las evaluaciones realmente evalúen aquello que nosotros requerimos desde el punto de vista técnico para ese cargo. Pero sin duda también los elementos cualitativos cobran una importancia grande desde la observación, de la entrevista, en el caso de formación y capacitación, las entrevistas a los jefes de área o trabajadores de cada una de las áreas para reconocer cuáles son las necesidades que tienen desde el punto de vista de formación y de capacitación con el fin de cerrar esas brechas en competencias laborales necesarias para que el colaborador crezca, se mantenga, esté motivado, se sienta satisfecho con su trabajo. Encuestas de clima laboral que monitorean periódicamente cómo se encuentra el estado anímico de los colaboradores, pero también la manera como se relacionan con su entorno laboral, las relaciones de liderazgo, de jefes, de comunicación entre ellos. De estas mismas encuestas revisan elementos de la resolución de conflictos dentro de la empresa, dentro de otros componentes importantes. Hacemos también entrevistas de retiro, entonces si nos damos cuenta estamos en todo el ciclo desde que inicia el colaborador en la empresa hasta que finaliza ese acompañamiento. En esas entrevistas de retiro son claves para conocer en qué estamos fallando como empresa, poder mejorarlo, pero también poder hacer un acompañamiento de outplacement o de retiro a ese trabajador, muchas veces en el caso de la jubilación o en el caso de reestructuración organizacional, se hace necesario y vital, de hecho, ese acompañamiento que podamos hacer que permita o favorezca ese proceso de adaptación al colaborador a estar fuera de el entorno laboral, que muchas veces no es fácil, ¿no? Y obviamente también depende del proyecto de vida que se tenga. Nosotros acompañamos también esos proyectos de vida individual de cada colaborador que les permita crecer dentro de la empresa, pero también identificar potenciales para hacer transferencia de conocimiento en diferentes cargos que son críticos dentro de la empresa, por ejemplo. Bueno, esas son algunas generalidades sobre la pregunta. Yo creo que sigue siendo crítico salirnos del molde del psicólogo solamente dentro del ámbito de reclutamiento y selección de personal. Es necesario
que el psicólogo organizacional tenga una perspectiva más amplia de lo que significa una empresa, la estrategia empresarial y cómo sus acciones impactan de manera significativa en esos objetivos organizacionales. Eso implica que el psicólogo tenga dominio de los análisis numéricos, por ejemplo, el análisis financiero de una empresa, porque muchas de las decisiones claves están fundamentadas en lo económico. Y en ese caso tendríamos que tener muy claro cómo los procesos de formación o de capacitación en los que la empresa está invirtiendo para sus colaboradores van a tener al final un retorno de esa inversión, ¿sí? Que es decir, cambiar un poco el chip en que no se constituya un gasto, porque muchas veces se percibe así en algunas empresas, y precisamente se evidencie que esos procesos impactan realmente en los resultados en términos de utilidades, en términos de mayor productividad de los colaboradores, de mayor satisfacción, de mayor felicidad en el entorno laboral, de mayor salud mental y salud física en general, dentro de otros aspectos que tenemos en cuenta. Creería yo que ese sería un tema importante. También sería valioso fortalecer elementos como la investigación, porque en las áreas de selección, de formación, de capacitación, de bienestar, de salud ocupacional, etcétera, pues muchas veces nos valemos de las mejores prácticas que tienen otras empresas en esos procesos. Obviamente no se trata de replicar, sino de aplicar en función del contexto particular en el que nos encontramos, entendiendo que cada empresa es única y es particular. Entonces, sin duda creo que también es importante como reconocer esas buenas prácticas, identificarlas, qué están haciendo otros, y eso es, habla de la investigación de mercados, o como lo llamaríamos en inglés, benchmarking.